Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Bueno, este pasaje nos habla del llamamiento de Leví o Mateo. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de llamamientos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vemos cómo Dios, la manera en que Dios llamó a Moisés para un propósito específico que era rescatar de la esclavitud al pueblo de Israel. También vemos el llamado del rey David a reinar. Podemos ver cómo Dios llamó a los profetas, cómo Dios llamó a los discípulos. Y pues yo quiero hablarles sobre Mateo, cómo fue su llamado. Y para eso, pues tenemos que tener una noción de quién era Mateo. Y pues estuve investigando. Y Mateo, antes de ser discípulo de Dios, él era recaudador de impuestos. En aquel tiempo ese era un oficio era el último rango, porque las personas que trabajaban ahí eran personas que la gente los rechazaba porque trabajaban para los romanos, los consideraban como traidores. Entonces Mateo era una persona tal vez con pocos amigos, o tal vez era una persona avara, o que no sé, era una persona que tal vez nosotros no hubiéramos llamado por la condición de cómo era él. Y aquí en el versículo 27 dice que lo primero que vemos de uno de los sucesos en el llamamiento de Leví fue cuando Dios lo vio. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. El llamamiento de Leví o de Mateo no fue algo buscado por Mateo. Él estaba trabajando cuando Dios lo vio. Y no lo vio como la gente a lo mejor lo miraba, porque tal vez la gente lo conocía y sabía que no era una buena persona. Pero Dios lo vio, como yo creo nos ve a todos nosotros, como un producto terminado. Él no lo vio como un traidor, como un ladrón. Cuando lo vio, yo creo que lo vio como su escogido, su redimido. Lo vio como su discípulo, como su apóstol, como su biógrafo, porque sabemos que después fue uno que escribió el Evangelio de Mateo. Entonces, tal vez nosotros tenemos una percepción de nosotros mismos que de no ser lo suficientemente capaces de hacer algo, o porque tal vez la gente a nuestro alrededor por lo general enfatiza más en las cosas negativas que tenemos o en lo que no podemos hacer que en lo que estamos capacitados, y eso muchas veces hace que no demos ese paso para hacer la voluntad de Dios. Pero debemos de saber que Dios no nos ve como la gente nos ve o como nosotros mismos nos vemos. Él nos ve como sus escogidos. Él nos ve conforme al propósito que Él tiene para nosotros. En Salmos 138:16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Desde aún antes del nacimiento el Señor ya tenía puestos sus ojos en nosotros. Él ya nos estaba viendo con un plan, con un propósito específico. ¿Y qué quiere decir? Que no estamos aquí por casualidad. Tal vez el llamado que tenemos no es una casualidad, era algo que Dios ya había planeado desde antes de que nosotros lo hiciéramos. En el versículo 28 de Lucas dice: y dejándolo todo se levantó y le siguió. Pues aquí podemos ver otro de los sucesos o de las cosas que pasaron en el llamamiento de Leví, que él lo dejó todo y obedeció a la voz de Dios. Yo no sé qué tuvimos que dejar nosotros cuando el Señor nos hizo ese llamado o puso esa visión en nuestro corazón,
pero él dice que él estaba sentado trabajando y él obedeció, y una manera de obedecer lo dejó todo. Bueno, en mi caso, cuando Dios puso en mi corazón el sentir por las misiones, pues yo estaba trabajando también, entonces tuve que dejar mi trabajo también. Tuve que dejar a la comodidad a la que estaba acostumbrada en mi casa, porque yo llegaba del trabajo y comía y me dormía toda la tarde. O sea, no estaba acostumbrada a hacer muchas cosas en mi casa, se puede decir. Y tuve que dejar eso también, tuve que dejar tal vez costumbres o actitudes que yo hacía antes, y ahora que pues sé que no me van a ayudar en la visión que tengo, en el llamado que tengo. Y a lo mejor no sé qué tuvieron que dejar ustedes, porque no solo como los alumnos, sino como los maestros que están aquí, tal vez tuvieron que dejar otras cosas para estar aquí impartiendo. Tal vez para otras personas sea algo loco o raro, porque pues a mí me decían, pues ya terminaste tu carrera, estabas trabajando en algo relacionado con eso, yo tenía un buen sueldo, estaba en iglesia trabajando también, y prácticamente podría ser que tenía una vida cómoda, o lo que sería como un cristiano normal, pero Dios puso algo más en mí, y yo creo que para la gente es raro o es tonto, pero yo sé que estoy obedeciendo al llamado de Dios. Como cada uno de ustedes, yo sé que a lo mejor su familia no lo entiende, o sus amigos o la gente que los conoce tal vez pueda decir, pues, ¿qué está haciendo ahí? No tiene posibilidades de hacer o de soñar con lo que él está diciendo que quiere hacer. Nosotros, una de las cosas, yo creo que a mí también me costó mucho trabajo dejar, era la duda, porque a veces yo creo que a todos nos ha pasado el pensar si estamos haciendo lo correcto o no, o cómo lo vamos a hacer, o se vienen muchas dudas, ¿no? Yo creo que es normal. Pero yo no veo que aquí Levi haya dudado. Dice que inmediatamente se levantó y le siguió. Tal vez, como por ejemplo en el llamado de Moisés, se puso muchas excusas, y aquí yo veo que Levi no lo hizo. Él obedeció inmediatamente, no dio tiempo para pensar si era posible que un pecador estuviera cerca de Jesús o qué iba a pensar la gente. Él simplemente obedeció y lo hizo, y es lo que Dios quiere, que también lo dejemos esa duda para poder, si queremos servirle de una manera eficaz en su llamado, tenemos que dejar toda la duda, tenemos que dejar tal vez comodidades, actitudes, cosas a las que estábamos acostumbrados y que no nos van a ayudar. Y lo que yo me hacía descansar a mí cuando venía la duda, lo encuentro en 1 Tesalonicenses 5:24. Si alguien encuentra su escrito. ¿Tesalonicenses qué, perdón? 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando la duda quería venir a mi vida, esa palabra era la que me hacía descansar, que yo sabía que Dios era el que me estaba llamando, entonces no tenía nada por qué preocuparme, porque Dios lo iba a hacer. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes, que si ustedes tienen un llamado en su corazón, puedan descansar en esta promesa, que si yo creo que el estar aquí es porque estamos seguros que hemos sido llamados. Entonces sabemos y debemos estar seguros de que Él lo va a hacer, no importa qué imposible o cuánto cueste o lo que la gente diga. Y por último, lo que yo pude ver en el pasaje, más adelante, fue el propósito de Dios cumplido en Mateo, porque en los otros evangelios viene más explicado, pero dice que después de esto Él invitó a comer a publicanos y a pecadores a su casa, y desde el momento que Él decidió obedecer a Dios, vemos cómo a través de su vida otras personas pudieron conocer a Jesús, otros publicanos y pecadores que tal vez como Él se
a lo mejor se sentían indignos como para acercarse a Jesús, pero al ver cómo Mateo se acercó y que Jesús no lo rechazó, pues tal vez tuvieron esa confianza para acercarse a él. Lo vemos como discípulo, lo vemos como el escritor de uno de los evangelios y como hasta nuestros tiempos muchos de lo que viene escrito ahí en el libro de Mateo pues es de bendición para nuestras vidas también. Y yo creo que Mateo nunca se imaginó todo lo que el ser obediente al llamado de Dios hasta ahorita, hasta nuestros tiempos, pues está produciendo un fruto. Y yo creo que tal vez ahorita no nos imaginamos qué puede hacer Dios a través de nuestras vidas, o los que ya tienen más tiempo como mi hermano Tami, hermanos ahí. No sé si en algún momento de su vida o de su adolescencia se imaginaron todo lo que hasta ahorita Dios ha hecho y que yo sé que puede hacer aún más. Y otra promesa que me gusta mucho está en Salmo 138. Y bueno, ya me la sé. Jehová cumplirá su propósito en mí. Debemos de descansar también en esta promesa. Y lo vemos reflejado también en la vida de Mateo, cómo se cumple esta promesa que él cumplió su propósito por el cual lo llamó, y que tal vez no sabemos cuándo, pero Dios, podemos descansar en la seguridad de que Él va a cumplir su propósito por el cual nos llamó, y que saber y tener esto en nuestro corazón de que no es una casualidad, porque desde el momento en que Él empezó a fundar el mundo, Él ya nos había conocido y Él tenía un propósito específico diseñado para que solo tú lo hagas o para que solo yo lo haga. Nadie más puede cumplir ese propósito, solo tú lo puedes hacer, y no compararnos, porque muchas veces tendemos a compararnos con otras personas que tal vez tienen el mismo ministerio y decimos, ¿por qué yo no lo puedo hacer como ella? O porque no tengo las mismas capacidades, o no sé, siempre nos estamos comparando, pero debemos de saber que somos diferentes y para cada persona Dios tenía un plan específico y que nadie más puede hacer o cumplir este llamado que Dios nos ha dado a nosotros, que no es porque tal vez Mateo pudo pensar, ay, Jesús iba pasando y de casualidad volteó y me vio y me llamó, pero no era así. Jesús, cuando lo vio, él ya lo había conocido, porque desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, él ya tenía un plan para él. Y así debemos de saber nosotros que no es casualidad, no es pues algo que simplemente pasó. Dios, desde antes de que nosotros fuéramos concebidos, Él ya tenía un plan, y pues lo principal es descansar en sus promesas de que Él lo va a hacer y que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Creo que esto.